Que el Señor les bendiga, hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast número 8 con el tema Sé ejemplo. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo nosotros como hijos de Dios nos tenemos que comportar y nos vamos a basar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 12. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los dejo con mis hermanos. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo podcast. El día de hoy les estaremos hablando cómo ser un ejemplo nosotros como jóvenes y asimismo ustedes como adultos que estamos dentro de la congregación. Pues nosotros como jóvenes ser ejemplo para la generación que viene detrás de nosotros, y ustedes, pues nosotros seguimos el ejemplo que ustedes nos dieron en su momento. Entonces vamos a platicar acá, estaremos hablando con nuestra hermana Madeline y nuestro hermano Samuel Monterroso. Bienvenidos, hermanos. Amén. Bueno, para dar inicio este podcast será de ser, hablaremos de ser ejemplo, y pues está basado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y básicamente sería: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y más adelante pues vamos a hablar y desarrollar algunos puntos, más que todo, de lo que el apóstol Pablo decía ahí a Timoteo. Uno de los puntos a presentar, ¿verdad?, el día de hoy, como decía ahí el texto de Timoteo, que tenemos que ser ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces vamos a estar tratando acerca de estos puntos, y uno del primer punto pues es la palabra. Entonces cuando hablamos de la palabra nos referimos a que nosotros debemos de ser ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotros nos vamos a ir nosotros formando de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que la palabra nos está enseñando de cómo nosotros ser un ejemplo. Cuando hablamos de ser ejemplo, quiere decir que nosotros vamos a ser para los demás, ¿verdad?, como un modelo a seguir. Entonces sí tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros digamos, ¿verdad? Eso los demás van a imitar de nosotros. Entonces yo creo que el Señor se refería a eso, ¿verdad? Y como recuérdense que Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue un modelo a seguir, porque todos querían ser como Él era, ¿verdad? Entonces creo que el Señor eso es lo que nos quiere reflejar en esta oportunidad, que nosotros seamos un ejemplo en su palabra. Sí, eso es un punto muy importante en la palabra, porque al menos algunas veces yo he platicado con jóvenes y lo que menos saben es de la palabra. Uh-huh. O sea, uno habla y quiere hablar algo, digamos así, de Dios, uh-huh, y lo que menos pueden aportar o platicar es de la palabra de Dios. Saben más o hablan más de otros temas de acá del mundo que la misma palabra de Dios. Entonces eso enfatizaba mucho el apóstol Pablo a Timoteo. Uh-huh. Por ejemplo, en palabra como primer punto, como decía ahí Madeline, conocer, debemos de ser ejemplo hacia no solo a los jóvenes, porque ahí dice el apóstol Pablo, ser ejemplo a los creyentes, o de los creyentes, mejor dicho, o sea, tener ejemplo de lo que los creyentes o nosotros creemos al mundo. Uh-huh. Pero si no tenemos palabra, ¿qué vamos a dar o cómo vamos a poder ser ejemplo, verdad? Uh-huh. en ese sentido. Sí, así mismo pues nosotros tenemos como ventaja, por así decirlo, que acá tenemos el manual de cómo poder vivir, ¿verdad?, y hacer las cosas como el Señor lo demanda. Entonces solo es prácticamente que nosotros nos dediquemos a leer el manual, y para poder saber cómo vivir, cómo comportarnos, y ante todo pues agradar al Señor y hacer su voluntad, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Y ahí en la misma palabra pues tenemos algunos ejemplos de muchos jóvenes ahí en la palabra que sabían de Dios, sabían de lo que era la ley de Jehová. Uh-huh. Uno de ellos era David. Desde muy temprana edad decía: yo me deleito en tu ley. El caso de Josué, que era el segundo después de Moisés. Uh-huh. Entonces ahí tenemos ejemplos de que esos jóvenes o esos creyentes, fieles seguidores de Dios, sabían a qué se estaban aferrando y de qué es lo que estaban viviendo, uh-huh, en la palabra del Señor. Así es. Como siguiente punto también tenemos la conducta. ¿Qué opinan ustedes o a qué se refiere con la conducta? Sí, eso, bueno, en sí todos los puntos acá que menciona Pablo son bastante interesantes, y
y en todo nos deja que pensar en cuanto a nuestras acciones. Decíamos la palabra, ahora en la conducta creo que es nuestro exterior, o sea, incluso cómo vestimos, cómo nos comportamos, hasta en la forma de caminar. Decía un pastor alguna vez, todos esos puntos es en lo que el joven también se debe de diferenciar y ser ejemplo del mundo, ¿verdad? Lo que realmente somos como cristianos, no solo en lo interior, Dios conoce mi corazón, y sí, pero y la conducta, y tus acciones, y tus obras, dice también la Biblia ahí en los libros que el mismo Pablo estaba escribiendo. Sí, la conducta dice que es la manera de presentarnos, de comportarnos ante los demás, ¿verdad? Entonces, imagínense, la conducta, como decías tú, es lo exterior, cómo nos van a ver a nosotros, no solo en lo interior, en lo espiritual, sino que también en la forma de que nosotros vivimos, actuamos, hablamos, y cómo nos comportamos no solo con alguien en especial, ¿verdad?, sino con todos los demás. No Entonces, solo acá en la exacto, ese tiene que ser el diario vivir. Sí, porque recordemos que tenemos vecinos y muchas veces los vecinos no son cristianos, no creen en Dios. Entonces, si ven la conducta de uno que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, ¿qué ejemplo vamos a dar? Exacto. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿O qué testimonio estamos dando de la palabra del Señor? Sí. En Santiago 3:13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que entonces, si nosotros somos sabios, ¿verdad?, vamos a tener una buena conducta, y de ello, como tú decías, pueden venir muchos a los pies del Señor, dependiendo la conducta de nosotros, ¿verdad? Sí. Incluso, pues, en algunas prédicas yo escuchaba cuando hay un matrimonio, está la hermana y el hermano, y el mismo Pablo ahí decía, o dice en la palabra, que por la conducta de la hermana, de la esposa, el esposo va a ir a la congregación, el esposo va a buscar al Señor, o va a decidirse por creer en el Señor. Entonces esa conducta quizá sea una forma de evangelismo, porque al ver, él sí es diferente. Exacto, Él van camina a marcar la como diferencia. de verdad dice la palabra. Entonces esa conducta puede hacer que sea algo sencillo, pero detrás de esa palabra trae muchas consecuencias si lo podemos aplicar de buena forma. Y eso es lo delicado, porque por ejemplo, si nosotros hablamos algo, o sea, tenemos que demostrarlo con nuestra conducta. Entonces, muchas veces eso es lo que nos traiciona o no va de acuerdo, porque nosotros hablamos algo o decimos algo y nuestra conducta dice lo contrario. Lo Entonces, contrario. Sí, tenemos que estar O el decir yo soy cristiano, pero no lo reflejan mi acción, sí, ¿verdad? mis acciones no reflejan. Que muchas veces sucede eso, ¿verdad? Sí. No, yo he tenido amigos en el trabajo, y soy cristiano, voy a la iglesia, pero las actitudes, las palabras, las acciones, a dónde va, con quién se junta, todo eso, ¿verdad? La conducta que lo lleva a como que lo conozcan sí, de otra manera, no cristiano. Y hasta vos sos cristiano, ajá, vas a la iglesia, ¿verdad? Y llegan al punto en que te preguntan y Sí, te sí. confrontan el decir, Ajá. y decís que sos cristiano. Sí, entonces ese punto es bastante delicado y amarrado a la palabra, ¿verdad? Yo sé de la palabra, me voy a poder comportar de buena forma, voy a poder conducirme de buena forma. Sí. Correcto. Como siguiente punto también tenemos el amor. ¿Qué opinan ustedes o cómo podemos poner en práctica lo que es el amor dentro de la congregación o bien dentro de nuestra familia, verdad? Sí, eso, bueno, como decía, todos los puntos son bastante interesantes y delicados, porque también dice la Biblia que sin amor nada somos. O sea, podría yo aplicar la palabra, el saber de la palabra y profundidades del Apocalipsis, que Dios viene y los sellos, me puedo comportar tal vez no de mala forma, moralmente bien o éticamente bien, pero si no tengo amor, esa es la que nada soy. Entonces me faltaría esa guinda en el pastel para que se vea muy bonito. Entonces siento que, sería el amor, como dice la Biblia, Dios es amor, entonces tenemos que hacer amor también nosotros. Y amarrado con la conducta, porque alguien que tiene la palabra y el amor va a decirle al hermano, adelante hermano, ¿qué te puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? De esa clase de cosas. No, el amor no es como en el mundo es tergiversado, que la mujer, que el hombre, sí. No, hombre, va más allá de eso. Sí. Lo podemos ver en cada parábola o acción que el Señor hacía. ¿Qué es Jesús? Sí. Vio a un leproso y lo sanó, vio al paralítico y lo sanó, porque le amaba. Entonces creo que esa también tenemos que ser nosotros de esa misma forma, ¿va? Ayudar
a los hermanos, a los jóvenes, al necesitado. Todas esas acciones son las que nos llevan a hacer, o que seamos en amor, que seamos como el Señor quiere, ¿verdad? Amorosos. Y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y vamos o regresamos al tema de la conducta. Porque si yo digo, amo a mi hermano y no lo demuestro. No lo demuestro, entonces va como que amarrado al tema que vimos anteriormente. De hablarlo y demostrarlo con hechos. O sea, en la conducta va implícito el amor. Enlazado. Ajá, enlazado el amor. Sí, en primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, lo vamos a dar, pero si no tengo amor, ¿qué es lo que voy a dar? O sea, también nosotros necesitamos llenarnos de ese amor del Señor para poder compartirlo, ¿verdad? Y ser nosotros, como decía ahí, compasivos, ¿verdad? Con nuestro prójimo, aún hasta con nuestro enemigo, nosotros dice que debemos de amarlo también, ¿verdad? Y a veces, muchas veces cuesta lo que es amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Amarlo, pero el Señor, a pesar de todo lo que le hicieron, Jesús, más que todo, fue el que a pesar de todo lo que le hicieron, Él nunca los maldijo, sino más bien los bendecía, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte, la que nos toca a nosotros ahora, pues, demostrarlo también, ¿verdad? Sí, con incluso hechos. Jesús en la cruz lo demostró. Exacto. Él bien pudo haber llamado a los ángeles y bajarse incluso él solo. Exacto. Pero por amor, él se entregó. Qué mayor ejemplo de prueba de amor que es. Sí. Para nosotros. Y hasta hoy, ¿qué? 2000 años después todavía lo podemos estar palpando y viviendo. Sí, interesante la verdad. Pero sí es muy importante ponerlo en práctica. Dedicarnos a ponerlo en práctica y para que el Señor se agrade también de nuestro caminar. Sí. También tenemos acá el siguiente punto, que es el espíritu. Entonces, creo que es uno de los puntos, considero que todos son importantes, pero como que tal vez ponerle un poquito de más atención, considero yo, porque si hacemos, digamos, si nos comportamos de una manera que no le agrada al Señor, pues el espíritu de Él llega a un cierto punto que se va a apartar. Se va a apartar. Sí, eso es muy importante en espíritu, porque ahí podemos, bueno, yo lo veo así, los expongo así, puede hacer que vengan amarrado con los dones del espíritu, los frutos del espíritu, ¿verdad? Que son muchos, incluso el amor es uno de ellos, está ahí. De los frutos. Ajá. Entonces amarrado, y eso es una parte más profunda porque no se encuentra el solo llegar a la iglesia, el aplaudir, o incluso el cantar, ¿verdad? O hasta tener un privilegio. No solo se basa en eso, sino va más allá, ¿verdad? Va más allá a un punto de doblar rodillas. Ya se logra, ¿verdad? Esa conexión con el espíritu y poderlo compartir con los demás también. Ser de un espíritu apacible, como dice la Biblia, un espíritu amoroso. Todo eso conlleva para mí lo que es el espíritu, en espíritu. Sí, si mora en nosotros en un espíritu, el espíritu del Señor, pues, como decías tú, se van a dar a conocer los frutos, ¿verdad? A través de nuestra conducta. Entonces, sí necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para poder dar a conocer y que en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, pues, lo podamos demostrar y poder decir, el hermanito sí es un verdadero cristiano, ¿verdad? Y no como decirlo, soy cristiana solo de palabra, pero claro. mis acciones no lo demuestran. Sí, y acá pues nos podemos tal vez ir un poquito más allá a fondo de lo que es con el espíritu. Yo lo veía de esta manera. Por ejemplo, tú eres veámoslo, una maceta y yo una maceta. Entonces el Señor vino y a cada uno nos puso una semilla, que es el espíritu. Pero ya depende de cada uno la forma de cómo lo vamos trabajando, para que esa maceta, ya sea que sea una planta que crezca, que sea verde, o que se marchite, o que sea como espinos, ¿no? Sí. Entonces tenemos esa gran responsabilidad de trabajar, ¿no? Para que el espíritu que está en nosotros pues no se aleje de nuestra vida. Y si hacemos lo contrario, pues ya sabemos que ni siquiera va a brotar la semilla. Ni crecer. Mucho menos crecer. Sí. Y la ventaja que tenemos es de que, por ejemplo,
en las mañanas yo me levanto, me despierto y ya puedo hablar con el Espíritu, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no es necesario, me levanto, tengo que ir a tal lugar sí o sí para poder hablar con el Espíritu Santo, sino que tenemos esa ventaja que el Señor cuando dijo es necesario irme que yo me vaya, porque a ustedes les conviene. Sí. Entonces eso es... Y a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Oh, Dios no está conmigo, pero no sabemos que ahí está el Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros. Sí, pero sí tenemos esa enorme responsabilidad de trabajar, ¿no? De trabajar. Para que el Espíritu de Dios siempre esté con nosotros. Y como les ponía este ejemplo, ¿verdad? Que ya depende de cada uno cómo trabaja la tierra, si la abona, si le pone la riega, si la poda. Entonces, con todos esos cuidados, pues nosotros vamos a tener una buena relación con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como privilegio y como responsabilidad de cuidar. De cuidar. Yo creo que la Biblia dice: no entristezcas al Espíritu Santo, que están ustedes, que están vosotros. Que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Es la palabra que se me ha ido, que mora en nosotros. Sí, muchas veces nosotros los jóvenes nos descuidamos en ese punto. Porque entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros y ahí nos sentimos la voz. ¿Pero por qué? Dice uno. De ahí después decimos: el Señor me dejó, el Señor me abandonó. Yo voy a la iglesia y no me habla. Exacto. Pero ya fue de nosotros el apartarnos. Fue de nosotros, como decía Arnoldo, ¿verdad? El que se entristecía. Él puso la semilla y él puso el querer, pero nosotros ya no lo hicimos. Sí, nosotros ya no trabajamos. Ya no trabajamos. La tierra, por así decirlo, entonces ya no va a crecer esa semilla, ¿no? Sí. Que es muy importante poder tener que hacerlo para ver los frutos. También tenemos como siguiente punto el tema de la fe. La fe. Que creo que es uno de los importantes. Bueno, todos son importantes, todos, como lo hemos comentado. Todos son importantes. La fe también. Uno que como que conlleva uno al otro. Todos van amarrados, todos van enlazados. Yo creo que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar al Señor. Y es lo que venían hablando en los podcasts anteriores, ¿verdad? Los héroes de la fe. Que por la fe alcanzaron todo lo que se habló en los podcasts anteriores, todo lo que en la Biblia podemos encontrar, por la fe. Porque los que declinaron en su fe no agradaron al Señor. Hoy se mencionan acá en la Biblia, pero no de la forma que debería de mencionarse, sino de la forma incorrecta. En el caso de la rebelión de Coré, les faltó fe para creer en Dios, les faltó fe para creer en lo que Dios hacía por medio de Moisés. ¿Y cuál fue su fin? Que la tierra se abrió. Sí. Y a veces nos pasa lo mismo, o sea, nosotros tal vez como de costumbre decimos así: es que tengo fe, que el Señor va a hacer tal cosa, pero en realidad sabemos internamente que sí nos hace falta un poquito. O solo por decir: sí, tengo fe. Solo ya se convierte en un dicho. Ya lo tenemos como que de costumbre decirlo, pero cuando ya nos ponen a prueba, entonces es ahí donde en verdad ahí sí que el Señor nos prueba cuánta fe tenemos, ¿verdad? Pero tiene que llegar ese momento para que nosotros podamos decir: sí, por fe ocurrió un milagro, por fe el Señor me salvó, por fe el Señor me sanó, pero es necesario que a veces nosotros pasemos también, ¿verdad? Para que, como decían, ahí sí que nos ponen a prueba y decir: bueno, sí, Señor, tengo la fe, ay, creo en ti, pero hasta cuando ya estamos en medio de la prueba, decimos: sí, tengo fe, pero muchas veces decimos: sí, Señor, tengo fe. Te creo. Sí, te creo, sí, estoy esperando. Cuando exacto. En la quincena, cuando pagan: sí, Señor, tengo fe. Sí, Señor, gracias. Pero ya cuando porque se acabó proveíste. Todo, se acabó la fe también. Exacto. Ya se complica un poquito, cuando en realidad tenemos que poner en práctica la fe, ya lo vemos. Y es ahí donde en verdad tiene que ser la... Y es ahí cuando más tenemos que poner cuando tiene que salir a flote esa certeza, esa convicción de lo que habla ahí el apóstol Pablo. De la fe. De la fe. Y también tenemos acá pureza, que es otro punto muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien puros, presentarnos puros delante del Señor en todos los sentidos de nuestra vida espiritual y tratar de hacer lo mejor para Él siempre, ¿no? Para que Él nos pueda ver con sus ojos. Con agrado. Con agrado, sí. Y ese es un tema en la actualidad creo que muy delicado o muy olvidado por parte a veces de nosotros los cristianos, porque a veces los jóvenes imitan lo del mundo, ¿no?
Creo que para mí, yo lo veo así. Acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en pureza. ¿Por qué? No sé en qué se vivían en aquellos tiempos, pero hoy creo que los tres que estamos acá no somos ignorantes de lo que pasa en el mundo hoy en día, en cuanto a la juventud, en el tema sexual, que para mí es lo que le habla Pablo ahí a Timoteo. Sé ejemplo en pureza. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes están perdidos totalmente. O sea, se entregan a pasiones juveniles, se entregan a sentimientos desordenados, que como el mundo lo hace, como aquel lo hace, y se siente bonito, se siente chileno. Sí, como mi amigo lo hace. Sí, mi amigo, mira, aquel se mira, como dirían los amigos, se mira engasado, se mira pilas, pero y la pureza. Recordemos que José fue tentado en ese lado, por esa parte, fue tentado. Y él sabiamente, porque sabía la palabra, porque tenía buena conducta, porque tenía amor, porque buscaba del Espíritu Santo y porque tenía fe, logró huir y venció esa parte que hoy en día es muy atacada a la juventud. Hoy en día, de verdad que el enemigo está de los puntos más débiles y no solo la juventud, sino también de los mayores. Correcto. Entonces es un tema bastante delicado que en realidad, joven, deberías de ponerte a pensar ¿qué tal tu pureza? ¿Qué tal tu pureza? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo está tu cuerpo delante del Señor? Dice que tenemos que presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, puro y agradable delante de Él, ¿verdad? Entonces, ese mensaje o de lo personal te lo pongo a ti, joven. ¿Qué tal tu pureza? ¿Estás siendo en verdad testimonio delante del mundo de tu pureza, delante del Señor? Sí, en Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla acerca de que Él nos llamó a ser santos porque dice que Él es santo. Entonces nosotros tenemos que buscar la santidad, ¿verdad? Porque Él es Él es santo, entonces nosotros tenemos que buscar también la santidad y en ese tema pues está enlazado lo que es la pureza. Yo veo ahora que el mundo ya, tanto como decían ustedes, la juventud como los adultos y también la niñez hoy en día, buscan lo que es imitar lo que el mundo hace. Entonces ahora las personas se corrompen, ¿verdad? Por la imitación, porque como por aquel cantante o por aquel jugador, ¿verdad? Lo hizo, yo también lo voy a hacer, como decían ustedes, ya nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Entonces en eso nosotros tenemos que saber escudriñarlo, ¿verdad? Porque dice también la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces también nosotros debemos de saber qué imitar, si eso me va a beneficiar, si eso me va a bendecir, pues imitarlo, pero si no, tenemos que desecharlo. Y a veces agarramos solo la parte que dice todo me es lícito. Exacto. Y nos olvidamos de saber si me conviene, Sí. saber si me conviene, ¿verdad? Pero como me es lícito y no mira si me conviene. Sí. Entonces a eso se basan muchos y se pierden, ¿verdad? Entonces sí tenemos que saber nosotros decidir, ¿verdad? Tomar esa decisión y decir no en el momento que el enemigo pues nos quiera tentar, ¿verdad? Como decir también tener dominio propio. Pero si yo tengo el Espíritu en mi corazón, voy a tener un dominio propio. Entonces, como decían los hermanos, ¿verdad? Todo esto va enlazado. Entonces, sí siento que todos estos frutos, ¿verdad? Van a ser gracias a que nosotros escudriñemos su palabra, y todo esto pues va a ir dando fruto también en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Como decíamos, todo esto va enlazado. Entonces, sí, y al final seremos ejemplos, como lo dice ahí Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. Y ese es el fin de tocar estos puntos, ser ejemplos delante de este mundo que la verdad sí cada vez está de cabeza. Cada vez está peor. Entonces, y como la Biblia dice, somos la luz del mundo. Entonces deberemos en verdad ser la luz del mundo. En verdad ser la luz del mundo, no un foquito de aquellos que hasta allá se mira, no, en verdad ser como el sol. Cada día después de que la noche aún es más negra, el sol al amanecer ya da su resplandor. Entonces ser ese ejemplo que el apóstol Pablo, hoy quitemos el nombre de Timoteo y pongamos el tuyo, ponga el tuyo, Arnulfo ponga tu nombre, Marilyn pon tu nombre, yo pongo mi nombre. Hagamos como de cuenta de que el apóstol Pablo me está hablando a mí, está hablando a ti. Para ti es ese mensaje, joven, para ti es ese mensaje, hermano, de ser ejemplo de lo que
cada domingo quizá, cada martes, cada jueves recibimos de la palabra del Señor, es hora de ponerlo en práctica. Es hora de ponerlo en práctica. Cuando viene la tormenta, ahí es donde tiene que salir la fe. Y acá pues nosotros abarcamos ciertos puntos que son los que nosotros tenemos acá, pero como decíamos a un inicio, en la palabra de Dios, pues nosotros tenemos el manual de saber cómo comportarnos, de cómo caminar, ser ejemplo para los demás. Y si agradamos al Señor, pues vamos a ser ejemplo y vamos a agradar a las personas, ¿verdad? También tenemos un punto por acá que dice, ejercítate para la piedad. Vamos a leer un texto que es 1 Timoteo 4:7, que dice de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Entonces yo entiendo acá que tenemos que desechar todo lo que no nos conviene, todo lo malo. Nosotros pues ya sabemos qué es lo que no nos conviene, ¿verdad? Y ya sabemos qué es lo que no le agrada al Señor. Entonces desechar todo eso y enfocarnos directamente al hacer y a lo que el Señor le agrada. Sí, porque dice desecha las fábulas profanas. Y hoy lo que más miramos en otros lados son fábulas. Solo nos alimentan ahí el oído. Mira, aquí está bonito. Aquí se pone bueno. Sí, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí a Timoteo. Desecha todo eso y ejercítate para la piedad. Y lo que muchas veces no hacemos es eso. O sea, no oramos, no cantamos, no leemos la Biblia. Entonces, esa clase de ejercicios son los que nos llevan a ejercitarnos en la piedad. Así es. Entonces vamos llegando al final de nuestro podcast del día de hoy. Voy a leer algunas conclusiones que tenemos preparadas o del tema que vimos el día de hoy. Vamos a leer 1 Timoteo 4:16, que dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vemos acá que tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, caminar, como decíamos, delante del Señor, hacer todas las cosas que le agradan a Él y nos irá bien, ¿verdad? Sí, sí, que el enemigo número uno de uno es uno mismo. O sea, te vas en el espejo, contra eso tienes que batallar. Al que está ahí enfrente tienes que vencer. Así como dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. Porque muchas veces es uno mismo, ¿verdad? Es uno mismo el que no quiere nada. Así que tengamos cuidado nosotros mismos, jóvenes, hermanos, que nos ves, tengamos cuidado de nosotros mismos. Porque la verdad que el corazón es engañoso, dice la Biblia también. Entonces ahí hay que tener cuidado de nosotros mismos. Tengo una pregunta por acá, dice, ¿de qué tenemos que tener cuidado? De todo. Bueno, ahí hay unos puntos. Sí, hay varios puntos, pero podemos resumirlo en lo que dijo Sammy, ¿verdad? De todo. Todo lo malo. De todo lo malo. Sí, básicamente pues tener cuidado de lo que está en el mundo, ¿verdad? Que no es agradable delante de los ojos del Señor. Sí, aquí creo que ahí tienes, dice de la apostasía de la fe. Eso creo que es, porque hay muchas hoy congregaciones de que hablan de Dios. Entonces tengamos cuidado de esa clase de cosas que quizá nos dan ahí en el mundo, ¿verdad? O tiran ahí supuestamente que es de Dios, ¿verdad? Tengamos cuidado de esa fe, de eso que se dice ser fe, pero que en realidad no lo es. También espíritus engañadores, tengo por acá. Eso es bien profundo. Sí, porque dice el apóstol Pablo, y dice, y si un ángel viene y te predica otro evangelio, anatema sea. O sea que no cualquiera que venga en el nombre del Señor va a ser el Señor o va a ser del Señor, ¿verdad? Y que hoy en día pues abundan. Hay bastantes de eso, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos de leer la palabra, porque ahí es donde está, como ustedes decían, es
el manual de cómo vivir, y cuando venga alguien a decir, ¿verdad?, en el nombre del Señor, como decían ustedes, nosotros tenemos que estar convencidos de lo que nosotros hemos ya estudiado, lo que hemos escuchado, lo que nos han enseñado para poder decir, detente, momento, esto no es del Señor. No es así. Ajá, esto no es del Señor, y como ustedes decían, a saber escuchar la voz del Señor, porque el mismo Dios nos va a revelar si estamos bien, sí. El Espíritu nos va a revelar si está bien o estamos mal, ¿verdad? Entonces sí tenemos que leer su palabra, estudiarla para poder decir no a lo que venga. También tenemos doctrinas de demonios. Y eso es más delicado todavía. O sea, casi que todo está enlazado ahí. Hipocresía de mentirosos, dice también, y cauterizar la conciencia. Eso creo que ya es propio de la persona, pero los espíritus engañadores y doctrinas de demonios sí es. Creo que lo que hablábamos, de que hoy en día yo escuchaba a un cierto hermano que detrás de cada ídolo, de cada imagen o de cada supuesto Dios hay un demonio. Incluso hasta milagros hace. Ya lo sanó. Entonces esa clase de cosas son bien delicadas, y no creer solo porque sí fue milagroso. Porque hizo milagros. Sí. Es donde el enemigo se aprovecha. Utiliza cierta imagen para hacer algo bueno, entonces ya las personas como, sí, él lo hizo. Pero en realidad no, pues entendemos y sabemos que es otro el que está haciendo, el que está actuando para atraer más a ese tema a las personas, ¿verdad? Así es, hermanos, entonces llegamos al final de nuestro tema el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, así como lo fue para cada uno de nosotros. Y seguimos trabajando y esperamos siempre seguir adelante, que a pesar de las pruebas, de las luchas, no desmayemos, que nuestro galardón es mayor. Desde mi parte es un gusto poder estar acá, y pues que te quede eso, hermano joven, de ser ejemplo. Lo que Timoteo hoy te dice, lo que el apóstol Pablo te dice hoy a ti, no a Timoteo, te lo dice a ti. Así que adelante, sigamos adelante, hermanos, que el Señor les bendiga, y a seguir escuchando nuestros podcasts. Así que Dios les bendiga.